Buenos días, mi nombre es Michelle Figueredo. Inés Ortega. Somos estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda. Les vamos a presentar una entrevista Sobre las herramientas de financiamientos internacionales. que les realizamos a dos abogados llamados Guillermo Gómez y Natalie Medina. Así que me gustaría que nos digan a qué se dedican, si puede ser. Bueno, como dijiste, mi nombre es Natalie Medina, soy abogada con especialización en Derecho Financiero y Tributario y trabajo en una firma boutique en estas dos prácticas, Derecho Financiero y Derecho Tributario. Yo igual, soy abogado financiero, he venido trabajando cerca de 8 años en temas de financiamiento de entidades públicas y privadas en Colombia y pues trabajo con Natalie de la mano en varios temas de eso. ¿En qué caso crees recomendable acceder a financiamiento? No, gracias. Yo creo que eso es una pregunta muy específica, depende de la situación financiera que tenga cada empresa. Y digamos, si es una empresa que está iniciando sus labores y su operación, o si es una empresa que, por el contrario, ya está establecida, digamos, lleva operando varios años en un determinado territorio. ¿En qué momento es importante acceder a financiamiento? Cuando, por ejemplo, dentro del plan estratégico de la compañía se requieren realizar inversiones importantes y los accionistas no tienen o no cuentan con los recursos para, digamos, desarrollar ese plan estratégico. Entonces, en esas oportunidades es usual que las empresas busquen financiamiento que con la misma caja de la compañía se pueda pagar, de tal forma que pues esos planes de inversión o de estrategia se puedan cumplir. ¿Y qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta de financiamiento? Bueno, ahí también son como varios aspectos. Yo considero que adicionalmente dependiendo de uno, qué tantos recursos necesites, vas a optar por una u otra, si necesitas caja local o si ya son montos más importantes y tienes también la fortaleza o el músculo financiero de la compañía que pueda soportar y tener una madurez que pueda ser presentada a un financiamiento internacional, acudir a estos. En algunas oportunidades no es necesario acudir a financiamientos, digámoslo así, provenientes de banca, sino que se puede fondear mediante otros mecanismos con los mismos activos o recursos que tiene la compañía. Entonces esto también depende del tiempo que necesites los recursos, de la madurez de la compañía, de la posibilidad de pago que ésta tenga para que puedas optar por uno u otro tipo de endeudamientos. No sé si quieras agregar algo. Me parece que está perfecta esa respuesta. ¿Es más difícil para las pequeñas y medianas empresas acceder a dichos financiamientos? Generalmente sí. Digamos que lo que pasa en los financiamientos, y digamos cuando son financiamientos locales, es que los bancos generalmente exigen unas garantías importantes de las empresas. Entonces, una pequeña o mediana empresa seguramente no tiene los suficientes activos para respaldar la obligación que van a adquirir. Por eso es que ciertas pymes que se asimilan a startups y digamos emprendimientos no acuden propiamente a la banca, sino a, digamos, todas estas empresas o fondos que se enfocan en brindar financiamiento para la empresa en contraprestación a una participación dentro de la compañía. Entonces, por eso uno ve, digamos, que para pymes, en sentido amplio, es más costoso ir a la banca, salvo que pues, los accionistas tengan buenas relaciones con la banca local y pues, puedan obtener, digamos, a través de sus garantías personales, financiamiento para la empresa. Pero si no es así, seguramente empiezan las pymes a migrar a estos fondos de inversión privado que les pueden dar financiamiento en unas condiciones que son relativamente aceptables, pero donde pues es claro que digamos el retorno no va a ser, o digamos los rendimientos que van a pagar van a ser más costosos porque se están metiendo ya en la empresa.
Ahí también creo que hay otro aspecto y es que cuando estamos hablando de pequeñas empresas o empresas que hasta ahora están iniciando no tienen una madurez suficiente para demostrar el músculo financiero para un endeudamiento. Entonces también dentro de la práctica lo que uno ve es que a mayor riesgo de la banca, pues mayores tasas de intereses te van a colocar. Entonces, de una u otra forma, al final lo que termina sucediendo con estas es que cuando acuden, si no logran financiamientos que sean como focalizados para emprendimientos y demás, lo que van a tener que optar es por tomar recursos, pero a unas tasas superiores a las que tomaría pues ya compañías con más tiempo y con unas condiciones financieras más fuertes. ¿Y cuáles son los beneficios de una financiación de cartera comercial, por ejemplo? ¿Qué podría verse frente a beneficios de una financiación de cartera comercial? Es una buena pregunta. ¿Yo cómo lo vería el tema? Yo lo vería en los beneficios. Yo creería que de pronto la renegociación que se pudiera realizar, digamos, cuando la cartera no es internacional, digamos, como adelantando un poco a la siguiente pregunta, yo creo que es más fácil para las empresas tratar de renegociar en algún momento de dificultad los términos y condiciones de esa cartera. Pues evidentemente aquí pues el término cartera comercial abarca demasiados aspectos y demasiadas operaciones, pero por ejemplo también dependerá si digamos esa cartera comercial, supongamos, un caso concreto, tú eres un distribuidor en un país, estás comprando productos de un empresario del exterior, como el régimen colombiano lo permite, tú puedes recibir un crédito o pagar a plazo de esas mercancías que estás adquiriendo. Eso se asimila, digamos, a una operación de endeudamiento externo y dependiendo de cómo es tu relación con ese empresario, vas a conseguir mejores condiciones o no. Inclusive puedes tener unos cupos de crédito mucho más beneficiosos y amplios que te permitan de una u otra forma apalancar tu operación diaria. Pero digamos que pues esos podrían llegar a ser los beneficios de la cartera comercial. El tema también, pues algo que es clarísimo, es que todo está atado a la moneda local y eventualmente las fluctuaciones no había riesgo de tasa de cambio. ¿Cuáles son los documentos más importantes a presentar a la hora de solicitar financiamientos? Yo creo que esa es una pregunta que depende de cada entidad financiera, sí. Pero generalmente, pues ustedes saben, hay un Know Your Client, que es un conocimiento del cliente, donde se empiezan a hacer una serie de análisis y evaluaciones por parte de los departamentos de riesgo de los bancos, donde se entra a mirar no solo en temas de materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, sino adicionalmente solicitar información financiera de las empresas, estados financieros, auditados o pueden ser certificados por un contador, donde se establezca con claridad cuál es la situación financiera de la empresa. Hay algunas entidades financieras que van más allá e inclusive a veces piden la información de los accionistas siempre, porque en el lavado de activos se lo exigen. Se lo exigen, hay una revelación de todos los accionistas directos e indirectamente para el tema de Sarla. Pero entonces principalmente es eso, digamos, es la información del Know Your Client, la información financiera de la compañía y eventualmente información comercial de la compañía si se tiene. También en algunos casos cuando son para fondear proyectos específicos, sobre todo cuando tienen beneficios sociales o cosas por el estilo, también piden información del proyecto financiero. Y esto también a veces tiene una contraprestación, que es que bajan un poco las tasas para esos tipos de proyectos. Entonces, dependiendo de si es, digamos que es una noble causa o algo que va a mover la economía de una forma que también tiene un componente social, pues también te van a hacer un seguimiento y una preevaluación de en qué es que vamos a invertir esos recursos para también poderte dar unas mejores condiciones. Bueno, y algo que faltaba, el tema de las garantías. Sí. Evidentemente, cuando se están haciendo ese análisis, después de que se hace un primer análisis, una preevaluación del
cliente, se establece qué tipo de garantías se van a exigir. Ujú. Y dependiendo del tipo de garantías que se va a exigir, porque puede haber garantías reales como una hipoteca o una prenda sobre acciones o sobre bienes muebles, Derechos fiduciarios. derechos fiduciarios, te va a tocar a ti suministrar esa información. Entonces, usualmente, digamos, pongámoslo no propiamente en el contexto de una empresa, pongámoslo en el contexto de una persona que quiere adquirir un inmueble. Te van a pedir a ti la hipoteca del inmueble que vas a comprar, te pueden pedir un deudor solidario que también tenga bienes raíces, etc. Supongamos que eso extrapólalo a una compañía, van a pedir algo muy similar. Entonces es importante tenerlo en cuenta que también dentro de sus documentos va a estar esa información. Incluso en algunos casos, más que prestarte por la compañía, te prestan por las garantías que vas a otorgar. Entonces, en algunos casos llega a ser más importante, digámoslo así, demostrar ¿cómo se diría? La validez y la fortaleza de esas garantías, más que la misma condición financiera de la compañía. Entonces, ¿cómo se evalúan a las empresas cuando quieren acceder? Principalmente están, digamos, todo aquello que no es del mercado regulado, del mercado de valores, porque ahí están las calificadoras, lo hacen directamente las centrales de información crediticia. En Colombia es TransUnion, la más grande, y está también Experian, y ellos se encargan de, a partir de información que les suministra, digamos, las entidades financieras, hacer un análisis crediticio de, bien sea la persona natural que es garante de una empresa o de la empresa propia. Y es, digamos que ellos propiamente las que se encargan de hacer esa calificación. Tienen unos algoritmos y unas fórmulas que les permiten establecer cuál es el score crediticio, cómo está la situación financiera, si han sido cumplidos con sus obligaciones en los últimos meses, etcétera, etcétera. En Colombia, ¿qué leyes se aplican cuando accedemos a un préstamo al extranjero? Las que se pacten en el Las que se contrato. pacten. Sí, porque no hay jueces especializados. Más allá de que no hayan jueces especializados, también creo que es por los beneficios y la seguridad que le ofrece suscribir un contrato de financiamiento bajo una ley de Nueva York, pues normalmente se hace bajo la ley de Nueva York. Entonces lo que sucede es que la banca internacional se siente más cómodo y pues se conoce más cómo está regulado con este tipo de jurisdicciones y no, en algunos casos, pero son más bien pocos los que se ve que opten por tomar la ley local del deudor para dejarla pues como ley del contrato de crédito. Y tengo una pregunta más que es ¿en qué consiste un crédito sindicato y la cláusula de pari passu? Todo tuyo. No, básicamente pues un crédito sindicado lo que busca es cuando hay una empresa que requiere importantes o significantes sumas de dinero, acude a bancos con presencia internacional para que se encarguen de buscar fondeo de otros bancos. Entonces, ¿cómo funciona un crédito sindicado? Básicamente, hay una o más entidades financieras que son los líderes, que son los que se encargan de negociar contigo las condiciones del crédito, y a su vez ellos se encargan de ofrecer esas condiciones del crédito con diferentes partícipes del mercado. ¿Qué sucede? Hay una gran bolsa, digamos que son 100, 200 millones de dólares. Cada uno de los bancos líderes se encargan de asumir una porción, pero los demás bancos que participan tienen un compromiso de fondear un porcentaje específico. ¿Y por qué sindicado? Porque, pues primero, porque te permite a ti distribuir los riesgos de ese gran crédito. Y segundo, porque en la misma estructura pues hay un líder que cobra una comisión al deudor por, digamos, esa estructuración de ese crédito sindicado. Entonces, y sindicato, pues sindicatos porque hay varias personas enfocadas en un mismo propósito. Es eso básicamente. Y la cláusula de pari passu es un tema que está relacionado con el equilibrio de las obligaciones, es decir,
En Colombia, por ejemplo, cuando hay endeudamiento, si es endeudamiento público externo, todo endeudamiento público externo es par y paso frente al endeudamiento público externo digamos, de la entidad estatal. Y cuando es particular, se excluye, digamos, de ese endeudamiento público externo. Lo que busca es que haya un equilibrio entre las obligaciones del deudor frente a sus acreedores. Que se les pague a todos por... Que entonces se les pague a todos por igual. A pesar de que tú sabes que en Colombia y en muchas jurisdicciones hay unas normas específicas de prelación de créditos. Cuando una empresa entra en una situación financiera difícil, hay una prelación de créditos legal, donde hay una prelación para créditos fiscales, créditos laborales, etc. Pero digamos que lo que busca es eso, que el endeudamiento de ese deudor no vaya a estar subordinado y esté en las mismas condiciones que el de los demás, que el demás endeudamiento que tiene. Y eso les ofrece a los prestamistas una ventaja, y es que en caso en que se levante, digamos, un incumplimiento de un crédito internacional o una deuda externa, pues se activan las alarmas de todos los endeudamientos internos que tienen. Claro. De tal forma Pero eso es que- una situación crítica Sí, para claro. el deudor, pero beneficiosa para el acreedor. De acuerdo. Y en la cláusula de impago, ¿resulta abusivo o no en el vencimiento anticipado según tu opinión? La aceleración, pues yo creo que la aceleración es un tema que está facultado, que está permitido. Digamos que en Colombia, ¿qué ha pasado? Han buscado proteger al consumidor financiero cuando son créditos que no son propiamente de las grandes empresas, donde se permite no tanto el tema de que se aceleren las obligaciones, sino que puede haber un prepago anticipado por parte del deudor. Y ustedes saben que como en el crédito, digamos lo que a mí me están prestando, el plazo de pago de ese crédito va a influir en la tasa de interés. Pues evidentemente, si yo permitía que una persona común y corriente sacaba 100 millones de pesos y lo ponía a 2 años, y resulta que no a los 2 años me va a pagar el crédito, sino que me lo quiere pagar al mes sexto, pues para la entidad financiera puede haber una afectación de su tasa de interés y de su retorno de esa colocación. Entonces, lo que se buscaba, digamos, lo que buscó la Superintendencia Financiera fue regular que eso sí se pudiera hacer y que la entidad financiera no pudiera trasladar esos riesgos. ¿Qué veo yo frente a la aceleración propiamente? Que en todo lo que es banca comercial y banca grande no me parece que sea abusivo. Igual no es que te la apliquen a ti inmediatamente, sino que a ti te notifican que hay unos incumplimientos, tienes un periodo para subsanar el incumplimiento y es solamente en el momento en que tú incumpliste todas esas obligaciones que te aceleran la obligación. Cuando ya gastaste el plazo. Ya estás Sí, pegado. además, ya, o sea, desde el momento en que suscribes el contrato quedan establecidas las causas que generarán esos levantamientos del pago anticipado. Entonces, digamos que previamente conoces las causales por las cuales se te va a generar ese pago anticipado del crédito. Esa aceleración, básicamente. Eso es todo. Muchas Muchas gracias. No, con gusto. Con gusto. Pero les sirva para... Sí, Claro. aprendimos.